Cuba es séptima entre los países con mayor inflación del mundo. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Esperamos sus opiniones en los comentarios. Comenzamos. El poder adquisitivo de los hogares cubanos pudo haber reducido en una cuarta parte desde mayo de 2021, advierte el economista Pedro Monreal. La inflación en Cuba del 70% es una de las más graves del planeta y la segunda peor de Latinoamérica, solo por detrás de Venezuela en la región, y la séptima más alta de todo el mundo, según el reporte que dio a conocer el profesor de Economía Aplicada en la Universidad Johns Hopkins, Steve Hague. De acuerdo con el ranking de los países con mayor nivel inflacionario que confecciona el experto, quien ha sido asesor de una decena de gobiernos en la reforma de sus monedas, Zimbabue y Sri Lanka encabezan la lista, con 377 y 128% de inflación respectivamente. Por detrás de estos están Turquía con 118%, Líbano con 103%, Venezuela con 98%, Laos 72% y Cuba. El modelo elaborado por Hague se sirve del análisis del poder adquisitivo a partir de los precios vigentes en el mercado oficial y sumergido de los países estudiados. Hague, quien fue miembro del Consejo de Asesores Económicos del presidente Ronald Reagan, es director del proyecto de monedas en problemas del Instituto Cato en Washington y codirector del Instituto de Economía Aplicada y Salud Global de la Universidad Johns Hopkins. Desde que en enero de 2021 el gobierno cubano aplicara el paquetazo económico denominado eufemísticamente Tarea de Ordenamiento, los cubanos han visto empeorar su nivel de vida. Mientras la isla sufre un desabastecimiento grave, la producción de alimentos está muy por debajo de las necesidades básicas y la economía no despega después de la crisis del COVID-19. Los precios no dejan de crecer. Según el economista cubano Pedro Monreal, con una inflación interanual del 26% en mayo de 2022 y sin noticias de un aumento en ingresos medios, el poder adquisitivo de los hogares cubanos pudo haber reducido en una cuarta parte desde mayo de 2021. A través de Twitter, Monreal aseguró que la pérdida del poder adquisitivo es peor en el caso de la alimentación, debido a una inflación interanual del 43% en los alimentos. Con esos datos y sin más dilación, se necesitan acciones políticas económicas para poder recuperar el poder adquisitivo en Cuba. En principio, el paquete económico para mejorar el poder adquisitivo en Cuba debería tener dos componentes: deflación e incremento de salarios y pensiones, pero en ambas dimensiones hay poco margen para la maniobra, advirtió. El fracaso del ordenamiento es causa importante del reducido espacio para un programa de recuperación del poder adquisitivo en Cuba. Su deficiente secuencia obstaculiza la respuesta de oferta y la monetización de un gran déficit limita los nuevos gastos y alimenta la inflación, subrayó el experto. El corolario del impasse para el diseño y la aplicación de un programa de recuperación del poder adquisitivo en Cuba es que este no sería factible en el contexto que ofrece un ordenamiento fracasado sobre el que muy poco impacto tienen los parches y la lista de medidas, finalizó. Siguiendo con las noticias, Cuba y el silencio del progresismo hegemónico. Carolina Barrero ha llevado su testimonio y denuncia sobre la represión en Cuba a sus pares en América Latina y la respuesta ha sido el silencio. La habilidad para administrar la mitología revolucionaria, unida a su eficaz represión interna y la influencia internacional, convierte a Cuba en un caso histórico, un modelo estatal y un agente geopolítico que arraiga presencia en toda América Latina. Un caso histórico cuyos desastres se invisibilizan, un modelo que se venera, un agente geopolítico que se invita, una presencia extendida por la duración temporal, el alcance geográfico y la penetración en sociedades y grupos específicos como los políticos, activistas e intelectuales de izquierda. La incredulidad de cómo un país pequeño y pobre puede influir tanto, y no solo mediante el ejemplo revolucionario, alcanza a quienes descalifican como paranoia cualquier alerta sobre el tema. Basta recordar la influencia de la Stasi en Alemania del Este sobre su mucho más rico vecino, penetrando el activismo y el liderazgo político, o la capacidad de los medios de propaganda y desinformación de Rusia para informar la opinión de buena parte de la población latinoamericana.
Y si quiere tomar el toro por los cuernos, revise la experiencia de la invasión consentida de Cuba en Venezuela. No se trata de ver una conspiración detrás de cada crisis y evento del proceso político latinoamericano, ni el progresismo bobo, ni el anticastrismo histérico que explica la complejidad del devenir regional. Pero vale la pena comprender las muy específicas y reconocibles influencias autoritarias proyectadas desde La Habana sobre la acción e ideas políticas regionales. En América Latina, la asimétrica influencia cubana confluye con la subdimensionada presencia dentro de la intelectualidad latinoamericana de un progresismo hegemónico. Este se aferra a una postura particular que niega la pluralidad constitutiva detrás de la agenda del progreso humano. Si ser de izquierda significa el apego a ciertos conceptos y opciones de política práctica, el saldo en términos de libertad, equidad y prosperidad de las izquierdas realmente existentes no puede asumirse a priori desde una superioridad moral autoasignada. Lo mismo vale para sus homólogos de derecha. Cualquier liderazgo, movimiento y programa de político debe ser medido con apego a sus realizaciones, no a sus supuestos normativos definidos ex ante. Contra esa trinidad autoritaria cubana, el caso, el modelo y el agente, lidian hoy activistas como Carolina Barrero, cuya lucidez intelectual y extraordinario valor cívico son reconocidos en la sociedad civil y diáspora cubana. Tras su exilio forzado a inicios de 2022, la joven ha llevado su testimonio y denuncia sobre la brutal represión en Cuba a sus pares de la política, academia y activismos progresistas en América Latina. La respuesta mayoritaria desde ese campo afín ha revelado de viva voz en días pasados el silencio. Que quede claro, la historiadora del arte no tiene más legitimidad por hablar desde sus coordenadas ideológicas. Nadie tiene hoy más derecho por denunciar, desde uno u otro ismo, la represión. Tras el siglo XX, donde la izquierda y las derechas autoritarias llevan en su haber millones de víctimas, nadie puede arrogarse la superioridad moral o civil en la defensa de la democracia. Pero algún alma noble pensaría que, en momentos de expansión progresista regional, el mensaje de Carolina tendría más recepción en América Latina de la marea rosa. Hablen a la izquierda, exigen los intelectuales del progresismo regional a los jóvenes activistas cubanos, cuando estos, en Miami, México o Madrid, se reúnen con figuras y partidos liberales o conservadores, afloran exquisitos los reproches, casi en paralelo con las diatribas que los más reaccionarios del exilio. Pocas veces la oposición interna depara a Carolina Barrero y sus colegas, pero cuando los intentos de estos por dialogar con las izquierdas occidentales se topan con muros infrancables, la consejería progre enmudece y la caverna anticomunista celebra, hermanadas en una actitud donde se convergen simplismos analíticos, complicidad política e insolidaridad humana. Cuando jóvenes de una generación nacida tras la caída del muro de Berlín abrazan causas realmente progresistas, redistributivas, identitarias, democráticas, lo hacen sin el sectarismo de sus críticos de izquierda o derecha. Pasa en Cuba, Nicaragua y en Venezuela. Lo hacen bajo la represión oficial y el silencio de sus aliados del progresismo hegemónico latinoamericano, porque su agenda no es complacer a nadie, sino luchar por sociedades más libres y justas. Quienes deberían revisarse son aquellos que, desde la arrogancia intelectual o el analfabetismo político, insisten en prescribir las elecciones de quienes disputan un futuro ubicado, al decir Raymond Aron, entre lo preferible y lo detestable. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida mis hermanos, nos vemos en el siguiente.